Bueno, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta conferencia y cápsula que estamos haciendo este proyecto en Invención de la Mente de hacer una serie de cápsulas y conferencias para material de consulta videográfico que permita a los asistentes y a nuestros seguidores de Invención de la Mente consultar a los especialistas sobre temas muy particulares. En este caso, agradezco la participación de la doctora Elena Osorio y doy pie a su presentación. La doctora Elena Osorio Martínez es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Sociología Política por el Instituto José María Luis Mora, también es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se ha desempeñado en distintas universidades como profesor investigador en ciencia política, administración municipal y sociología. Actualmente, la doctora es profesora en la licenciatura en sociología y el doctorado en ciencias sociales de la UAM Xochimilco y ha participado como ponente, conferencista en diversos eventos. Entre esos diversos eventos, pues ha sido IMAC también y pertenece a la planta docente del Diplomado en Teoría y Práctica Psicoanalítica, Rehabilitación Neuropsicológica y Farmacología. Sus investigaciones se han enfocado al análisis de la democracia y las organizaciones sociales. Obtuvo el premio a la mejor investigación sobre sociedad civil otorgado por el CEMEFI, Instituto Mora. Actualmente investiga sobre el Estado, la democracia liberal y el nuevo orden mundial desde una perspectiva filosófico-política que involucra el psicoanálisis y la sociología de las emociones. Doctora, en esta ocasión, pues agradecemos que hayas aceptado esta invitación a hablarnos de la experiencia docente, tu experiencia como docente además, como investigadora y como socióloga política, y además en estos contextos no solamente pandémicos, que ya también se ha hablado mucho, y de lo virtual, sino en estos contextos que seguramente tú compartes esta idea junto con otros filósofos políticos mexicanos, que es en este patos posmoderno, doctora Elena, que también está influyendo mucho la necesidad de pensar más allá de los horizontes tradicionales de la docencia. Y bueno, pues sin más, doctora, te dejo el micrófono en esta conferencia de la experiencia docente, desde tu experiencia, y bueno, bienvenidos sean todos. Te damos la más cordial bienvenida, doctora. Ok, muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco siempre tus amables invitaciones, licenciado Gustavo, a todo el equipo de IMAC. Muchas gracias por tenerme siempre en cuenta para charlar con ustedes de estos temas que son siempre relevantes. Ahora parece que estamos como en petit comité, así es que eso nos va a permitir hacer esta charla un poco más en confianza. Es muy interesante y me gustaría plantearles de dónde viene, cómo es que surge esa inquietud de Gustavo, que siempre es tan inquieto, ¿verdad?, en la mente para plantearnos todas estas cosas. Y esto va a abrir la oportunidad para que planteemos de qué manera vamos a hacer la reflexión esta tarde. Les agradezco que la tarde de viernes estén ustedes aquí conectados, es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice el meme, ¿no? Y ustedes están aquí, parece que sin saber que es viernes, y además viernes de Buen Fin, que deberían estarse entregando al patos posmoderno del consumismo, y en lugar de eso, de estar aprovechando las no ofertas, están todos ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias por eso. Fíjense que esta idea de esta reflexión surge de algo muy bello. El licenciado Gustavo es también docente y pues pone algunas tareas, algunos trabajos a hacer a sus estudiantes, y una de sus estudiantes fue canalizada conmigo para realizarme una entrevista acerca de mi experiencia docente en pandemia. Bueno, la entrevista, por supuesto, muy bien guiada, con la ayuda del profesor, fue una maravillosa entrevista, una muy buena entrevista que disfrutamos mucho la estudiante y yo. Y bueno, el profesor, al revisar la tarea
Dijo, esta entrevista nos da para mucho, ¿no? Hay muchos temas aquí metidos y justo el inicio de mi reflexión es que eh, son las preguntas de esta chica, unas preguntas muy bien elaboradas, una entrevista muy bien elaborada, muy bien estructurada, las que permiten hacer la reflexión sobre la experiencia docente, sobre la vocación docente, sobre la actualidad y la realidad de la docencia en sus características actuales, ¿no? Eh, y me gustaría precisamente comenzar con eso. Fíjense, no es menos importante, pues, pensar que es la pregunta la que invita a la reflexión, ¿no? Es la pregunta sobre qué es la vocación, qué es lo que me gustaría responder primero. ¿Qué es la vocación? Si revisamos el significado de la palabra, veremos que la vocación, vocatio, ¿no? Viene de la raíz llamado. Y por supuesto sus orígenes son bíblicos, místicos, el llamado hacia la comunidad con Dios, el llamado hacia una vida consagrada para algo, es el llamado para dedicarse a algo pues con dedicación plena en algunas filosofías o en algunos postulados espirituales dirían no solo con atención plena, sino con amor pleno, ¿no? Con dedicación plena. Esa es la vocación. Resulta, como ustedes ya sabrán, no necesito decírselos, hemos todos experienciado estas realidades del ser docente y resulta que a veces la docencia se nos presenta, ¿no? Como una chambita alternativa, como una chamba que complementa los ingresos, como un trabajo, como un empleo al que no necesariamente estoy llamado, al que no necesariamente estoy llamado desde mi gusto y desde mi pasión, o que las mismas condiciones laborales de esta ardua empresa hacen que esa pasión, ese amor y ese llamado que podría ser místico, pues rápidamente se desvanezca, ¿no? Pero esa es otra cosa. Entonces, fíjense, primera pregunta bien interesante, ¿qué es la vocación? Y la vocación es mirar a este llamado, a esta oportunidad de servir al otro y de servir con cierta afección, desde cierta afectividad, desde el amor. Ya llegaremos a esos lugares. Pero esta misión es entregarnos a una misión humanitaria, a una misión académica, a una misión científica, a una misión profesional, espiritual, pero es atender a eso, a un llamado para cumplir una misión, ¿no? Con todo ese contenido espiritual que tiene la palabra. Ahora, la siguiente pregunta que podríamos nosotros hacernos, ¿no? Es, pues, ¿qué es ser docente? ¿No? ¿Qué significa ser docente? Eh, Docente es entregarnos a la actividad de la enseñanza. El asunto es en nuestros días, y yo lo reflexiono mucho con los estudiantes que yo tengo ahí, ahorita del otro lado de la pantalla, y cuando hemos tenido la oportunidad maravillosa de estar en el aula, ahora sabemos que era maravilloso estar en el aula física y no virtual, cuando estamos ahí frente a frente, reflexiono con ellos sobre esta época que les tocó vivir, que es una época, como ustedes saben, que tienen al alcance de la mano, de un clic, pues bibliotecas virtuales inmensas a las que pueden acceder, ¿no? Tienen muchísima información y en esta relación pedagógica, enseñanza, aprendizaje, se va construyendo el conocimiento. Pero tenemos muchachos tan avesados a veces, de verdad, yo he tenido la fortuna, la maravilla de encontrarme en esta experiencia docente, alumnos absolutamente brillantes, que sinceramente
digo, bueno, es que este chico, este muchacho, esta muchacha, lo podría hacer sin mí, o sea, está llegando a cosas muy interesantes desde su mero interés y desde su mero ejercicio autodidacta. Es decir, si llevamos el pensamiento hasta ese extremo, podríamos preguntarnos después, bueno, el docente que enseña solo contenidos que va a vaciar como en un recipiente, ¿no? Que a veces pareciera que los estudiantes ahí del otro lado son eso, ¿no? Algo que vamos a llenar de contenidos. Y bueno, ustedes saben, bueno, los que ya se dedican a la docencia, saben que esta actividad de la docencia, esta acción, tiene distintas dimensiones y una de las dimensiones, pues, es precisamente desde el momento en que nosotros diseñamos un sílabus, ¿no? Diseñamos los contenidos, quedamos claros en los objetivos, en el objeto de transformación, en el problema eje, etcétera. Organizamos todo eso respecto a las sesiones, las horas, las formas de evaluación, todo este proceso administrativo, académico que no se ve, pero que está ahí presente cuando nosotros nos paramos frente al grupo. Y entonces parece que la pregunta es muy importante porque, bueno, ¿qué enseñamos cuando estamos ahí frente al otro? ¿Enseñamos solamente contenidos? Y a mí me parece que esta es una pregunta básica porque, bueno, si así fuera, podríamos en algún momento empezar a pensar que este proceso podría dejar de ser una relación con un humano y en algún momento, no sabemos dentro de cuántas décadas, convertirse en una relación con un robot, ¿no? El asunto es qué es lo que hay ahí y cuál es nuestro lugar en esta relación docente. Eh, y se desprenden de esto más preguntas que por supuesto nos permiten hacer una reflexión más amplia de ese lugar, de ese más allá del contenidos que yo voy a dar frente al aula con los estudiantes, en la relación con los estudiantes. Y cabe también preguntarnos aquí, fíjense, lo voy a decir en lacaniano, porque además IMAC es un lugar que me permite reflexionar siempre desde Lacan y es un espacio que agradezco muchísimo. Y la pregunta entonces en lacaniano es, ¿cuál es el lugar significante del docente? ¿No? ¿Cuál es el lugar significante del docente? O sea, no solamente está ahí haciendo una labor, entrando en una relación con el otro, en una relación de servicio, si quieren ustedes, con el otro, sino también tiene un lugar significante para el otro. Y eso es, fíjense, a donde vamos a darnos cuenta de toda la importancia y toda la relevancia de esta relación. En la relación, ya saben, la relación es la que nos hace y la relación es la que nos pone en un lugar. Y ese lugar es un lugar significante. Entonces, ¿cuál es el lugar significante del docente? Lo primero que debemos de ver aquí, que es de lo más importante, es que el docente es una autoridad, está dotado de autoridad. ¿Por qué? Porque el docente está transmitiendo un discurso, ese discurso científico, y ese discurso está dotado de autoridad. A la autoridad de la razón, la autoridad del orden axiológico de los valores desde el siglo XVII, el siglo de las luces. La razón como lo más grande, como lo más objetivo, lo que nos iba a guiar en una conformación, una organización de la sociedad mejor, ¿no? Está dotado de ese discurso y ese es el discurso que está transmitiendo. Desde ese discurso se para al frente de su clase y entonces ese discurso le dota de autoridad. Ya estamos pues presentes, ya estamos conscientes de que tiene una autoridad para el otro, ¿no? Y esta autoridad es una autoridad, diría yo, sobre la cual tenemos que reflexionar porque el otro que llega ahí resulta que también es un sujeto significante en términos lacanianos, ¿no? Es un sujeto significante, quiere decir que tiene un lugar
un lugar específico en la red de significantes que está significado ya cuando llega a nuestra aula, que ya está significado, ya viene de la casa significado, ya viene de la casa, luego cuando damos estos cursos en IMAC sobre Lacan, hablamos se habló por ahí en uno de estos cursos de las etiquetas, ¿no? Sobre con las que vamos circulando en la faz de la Tierra y que muchas de estas etiquetas empiezan en casa, ¿no? Ay, este es mi hijito, el burrito, ¿no? No es tan listo como el hermano, pero es muy trabajador, ¿no? O es muy honesto, pero es medio burrito, la verdad. Entonces, llegan ya estos sujetos significantes con un lugar de significación a partir de sus experiencias, pues, que es lo que van formando la psique de estos sujetos, y nos llegan ahí con su psique, y además que creen que nosotros también llegamos con nuestra experiencia psíquica ahí. Nadie deja su psique debajo por fuera de la puerta del aula. Todos entramos con nuestra psique ahí y este es el momento en el que el docente tiene que darse cuenta de que esa autoridad, de la responsabilidad que le da esa autoridad, porque también es un sujeto significante que llega con toda su experiencia psíquica, con toda su carga psíquica, con toda su personalidad, pero que además como está dotado de autoridad, es aquel que tiene la posibilidad de conducción, ¿sí? No sé, yo he tenido siempre bueno, no siempre la fortuna de trabajar solo en la UAM Xochimilco, he trabajado también en otras universidades donde el modelo no es un modelo modular como lo hacemos en la UAM Xochimilco, que incluso nuestras aulas están acomodadas a forma de mesa redonda y no es que el profesor esté solamente siempre frente al pizarrón y encima de algo para que se vea la autoridad física, pues, performativa, pero sí que el docente, incluso en este modelo un poco más horizontal de construcción del conocimiento, como es el de la UAM Xochimilco, es el docente el conductor. Y me gustaría que reflexionásemos sobre este papel del docente como conductor, no solamente como guía, o sea, el que conduce, ¿no? El que conduce una sesión, el que guía la dirección de una sesión, de una clase, sino también el conductor en el sentido de que conduce, de que permite que pasen a través de él ciertas energías, como un cable de cobre que es muy buen conductor, ¿no? Esa sería la otra dimensión de conducir una sesión. ¿Y qué es lo que conducimos? Nosotros lo que conducimos, porque somos capaces de generar, son los ambientes en el aula. Y por eso digo que tenemos nosotros la gran responsabilidad de pensar sobre esta gran dotación, esta gran responsabilidad que nos da el discurso científico, nuestro papel en el aula como directores, como conductores de eso que sucede ahí, y también nuestro papel como conductores en el sentido de generadores de ambiente. Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque resulta que en esa aula, en eso que sucede ahí, que es pura relación intersubjetiva, se generan ambientes y hay ambientes que son más propicios para la enseñanza, hay ambientes que son más propicios para el aprendizaje y otros ambientes que no son propicios, que al contrario inhiben el aprendizaje, ¿no? Entonces, nuestro papel como conductores lo debemos reflexionar en ese sentido. Soy yo el que conduce, el que dirige la sesión, hacia dónde vamos a llegar, el objetivo de esta sesión es tal cosa, y entonces yo conduzco y dirijo para allá, pero también conduzco ciertos estados de ánimo que yo genero. Y ahí es donde viene la responsabilidad de mi propia experiencia psíquica, es decir, de mi personalidad. Es decir, eh, eh, cuando el docente entra al aula, tampoco su psique se queda afuera, y eso quiere decir que soy responsable yo ahí de lo que ahí suceda en cuestiones de personalidad,
¿no? O sea, si yo realmente me tomo esta responsabilidad, esta misión con amor y con seriedad, me pongo un espejo, me pongo frente a un espejo y miro qué ambientes estoy yo creando a través de mi personalidad, ¿sí? Dicen por ahí, incluso yo estoy muy convencida de que la forma de aprender es muy buena cuando las personas se divierten haciéndola, ¿no? Cuando se divierten, cuando hay una diversión, el aprendizaje corre mejor, corre por una vía mucho más agradable y mucho más, más fácil. Y entonces por eso es que parece que la diversión tiene que empezar a ser cuando ustedes fueron primeros infantes y algunos de ustedes fueron al maternal o al jardín de niños, pues se dieron cuenta que la forma en que les enseñaban, lo primero que les enseñaron, por cierto, fue reglas de socialización, hábitos de higiene, se los enseñaron a través de cantos y juegos, por ejemplo, ¿no? Que es una forma muy divertida de aprender y bueno, lo que les estaban diciendo, yo bromeo con mis estudiantes, ¿no? Hoy les hice, por cierto, en la clase de la mañana que me cantaran ping-pong para que se acordaran que para ir a la escuelita hay que lavarse la cara con agua y con jabón. Entonces, bueno, eso tiene que ver con asuntos de salud pública, ¿no? Y el que dicta eso es el Estado, ¿no? Como comunidad política. Le estamos dando a usted ciertos hábitos de limpieza y además tiene uno que ir bien peinadito con el peine de marfil, igual que ping pong, ¿no? Para que los piojos no salten tan rápido, etcétera, etcétera. Es decir, la forma de aprender, ¿no? Parece que tiene que ver más con un ambiente divertido, con un ambiente en el que el aprendizaje corra de manera más fácil. Entonces, fíjense, esta importancia de la generación de ambientes para los aprendizajes nos lleva a otro punto importante que es hacerlo, cuando hacemos esta misión docente, hacerla con afecto, con afecto. El afecto, fíjense, si nos ponemos a reflexionar sobre el afecto es una emoción más baja, más ligera, pero que se encuentra del lado del amor, ¿no? Y nosotros resulta que si estamos en una misión, es decir, si tenemos la vocación de enseñar, eh, eh, tenemos la vocación de enseñar algo que nos gusta, ¿sí? Nosotros ya amamos algo. Yo, la verdad es que soy una enamorada de la sociología, por supuesto más de la sociología política, que fue el área de mi especialización, y entonces hay pasión pues por ese objeto, ¿no? Hay pasión por ese objeto de estudio, por ese objeto de análisis, etcétera. Y ese objeto de estudio para la creación de un buen ambiente de aprendizaje se tiene que hacer amable. Y otra vez fíjense cómo vamos a hablar de la amabilidad en dos sentidos. Amable en el sentido de que acercamos amablemente, es decir, de manera fácil, el objeto de aprendizaje, lo que el chico, lo que el estudiante va a aprender, se lo acercamos de manera amable. Y ahí ya vieron todos los procesos técnicos de la pedagogía, ¿no? Que si a través de un documental, que si a través de un garabato en el pizarrón, que si a través de una diapositiva, que si además de esto y el otro, por ejemplo, mis estudiantes piensan que yo soy muy chistosa, ¿no? Piensan que soy el alma de la fiesta. La verdad es que en mi clase sí, a veces hay muchos chistes, etcétera, etcétera, pero son chistes que yo pienso en el momento en el que estoy preparando mi clase y son bromas que yo hago que sé que van a crear este ambiente y que van a acercar el objeto de estudio de manera amable. Fíjense, además, mi gran responsabilidad al tratar con adultos es que les tengo que acercar a estos jóvenes el objeto sociológico de aprendizaje de una manera cercana a lo que ellos viven, ¿no? Entonces, tengo que buscar la manera de decir las cosas y de hacer parecer las cosas más cercanos a lo que ellos viven. Entonces, hacer amable el objeto de enseñanza, es hacerlo amable en ese sentido, en el sentido de acercárselos
de una forma en que ellos lo puedan comprender mejor, y ahí viene toda mi técnica pedagógica, que si dibujo, que si investigación, que si el documental, etcétera, etcétera. Y hacerlo amable en el otro sentido, fíjense qué bonito, es lograr que lo amen, ¿no? O sea, hacerlo amable también para ellos, que ese objeto sea objeto de amor, eso quiere decir hacerlo amable, ¿no? Que sea también un objeto amable para ellos, que reconozcan que se puede amar eso, y una bonita manera de demostrar que eso se puede amar es cuando nosotros mostramos que lo amamos, es decir, fíjense cómo va ligado esto pues a lo de la vocación como misión, porque cuando tú te ofreces a una misión, te ofreces a algo que amas, ¿sí? Cuando tú atiendes un llamado, el llamado resulta, si nosotros nos remontamos a estas cuestiones bíblicas, el llamado resulta que no es un llamado externo, es un llamado de Dios, pero es un llamado de Dios que nos hace de manera interna, ¿sí? O sea, no es que Dios nos lance un rayo y a través del rayo nos transmita algo, no, no, aparece aquí en el pecho, ¿no? Y entonces dices, yo tengo un llamado para esto, el llamado es interno y el llamado tiene que ver con el amor. Entonces nosotros llamamos algo, sea matemática, sea química, sea física, sea sociología, sea el inglés, sea el francés, nosotros llamamos algo y entonces pues atender a una vocación docente es atender el llamado de enseñar ese algo que nosotros llamamos, ¿no? Entonces fíjense cómo tenemos que reflexionar nosotros sobre esta doble dimensión de hacer amable el objeto de estudio, el objeto de aprendizaje para ellos y de enseñanza para nosotros, y hacerlo amable en este sentido, ¿no? Ahora, es muy importante que sigamos reflexionando en nuestro lugar en esta relación, porque como ya les decía, nosotros estamos dotados de una autoridad no solamente por el discurso científico, sino que además lo sostiene una institución, ¿no? O sea, no somos unos loquitos merolicos ahí entrando a un salón y así como que pasábamos por aquí y nos empezamos a echar una charla. No, ellos están matriculados, están inscritos, están en algunas universidades están pagando por ello, ¿no? O en educación media superior, en lo que ustedes se estén desempeñando. Eh, y detrás de nosotros, pues, detrás de esa actividad que nosotros desempeñamos, hay toda una institución sosteniendo esa práctica, la práctica de enseñanza. Entonces, estamos dotados, pues, de mucha autoridad, no solamente del discurso científico, sino también de la institución que nos pone en ese lugar. Y no está por demás reflexionar entonces en este poder de resignificación que tenemos los profesores cuando llegan estos sujetos significantes al aula. Y eso es muy importante. Fíjense, eh, llega a veces el hijo que toda la vida ha escuchado, tu hermano es el bueno, tu hermano es el listo, a tu hermano hay que darle carrera, a ti no, porque tú eres tú eres muy bueno para limpiar, hijito, ¿no? Entonces, ese sujeto llega ya ahí significado, esa relación con el docente, y en esa relación, en esa nueva relación con sus compañeros y en esa nueva relación con el docente, este sujeto se puede resignificar. Y ojo, y aquí está la responsabilidad y aquí está el peligro, ¿no? Que nosotros, digo, yo estoy en una universidad pública y he visto todo lo que no quisiera yo contarles, pero también así como hay vocación, como hay amor, como hay amabilidad, y como hay respeto, como hay entrega, hay lo otro, hay prepotencia, hay ignorancia, hay insultos, hay muchas cosas, o sea, digo, personalidades de los profesores, hay muchísimas, ¿no? Entonces, ese es el peligro también. Yo lo puedo resignificar en el buen sentido, digamos, en el sentido positivo,
y también lo puedo resignificar en el sentido negativo. Por eso me tengo que dar cuenta de toda la autoridad que está sosteniendo mi lugar y mi relación en esa aula, en esa relación con los estudiantes. Porque así como yo puedo decir, Juanito Pérez, eh, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bueno eres, brillante, maravilloso, muy bien. Me tocó ya decirle a un estudiante que me encontré por ahí, bueno, ya a ti ya te daba la licenciatura, ¿no? Así ya no te hace falta las primeras, es muy bueno. También puede ocurrir que el profesor un acto, no sé, de desesperación, de lo que quieran, de prepotencia, de lo que sea, le diga a alguien, ¿sabes qué? Cállate, estás diciendo puras estupideces, ¿no? Y entonces, imagínense, pues ahí el sujeto se resignifica a través de esa voz de autoridad, ¿no? Podría significarse, son muchas las circunstancias, pero lo que quiero dejar claro es que tenemos que nosotros estar bien conscientes de todo el peso, de todo el poder que está puesto en nuestro lugar en esa relación con ellos. O sea, sí estamos dotados de algo, de una significación, ¿no? Por eso nosotros también somos sujetos significantes, que significamos para ellos algo, y por eso es que tenemos que voltear a vernos nosotros mismos en este poder de significación, si nosotros somos conscientes de usar este poder de significación. Experiencia, bueno, o sea, la verdad es que tengo muy poco de dar clases en universidad, a nivel universitario. Afortunadamente ha sido el único nivel a donde he dado, además, porque me encanta trabajar con adultos. Siempre les digo, no se asusten, si yo estuviera dando clases en preescolar, mis ejemplos serían de crayolas y changuitos que se agarran de la colita, pero como estoy tratando con adultos, mis ejemplos son de otra cosa, los que conocen mis clases ya lo saben. Entonces, me gusta mucho trabajar con adultos, ha sido mi única experiencia trabajar con adultos a nivel licenciatura y posgrado. Y bueno, no tengo muchos años de experiencia docente, apenas son 10, y en esos 10 he ido teniendo la oportunidad de darme cuenta de todas estas, de estos poderes de los que somos dotados a través de la investidura, no solamente del discurso científico, sino de la institución. Y bueno, anécdotas les digo tengo para dar y compartir, ¿no? Me ha tocado de todo, estudiantes, y siempre les digo, acuérdense de la curva normal, hasta Durkheim trabajaba con la curva normal, ¿no? Estadística, estamos ahí con la población general, ¿no? Los estudiantes generales que están siempre como por dentro ahí de la media, se separan muy poco de la media, y tenemos siempre por las colitas los casos, ¿no? Los casos que salen de la media, los muy buenos o los muy malos, o los muy hiperactivos y los muy perezosos o los muy detenidos para trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces, a lo largo de esta experiencia he más o menos logrado poner atención en uno de estos casos para aprender más y profundizar sobre la labor docente. Una cosa que me parece muy interesante para que ustedes mismos reflexionen si se van a dedicar a la docencia, si reconocen ustedes que tienen esta vocación docente y tienen la oportunidad de trabajar en algo en donde pongan en práctica esta vocación, es que la vocación docente nos lleva inmediatamente a la atención plena. Ahorita, por cierto, está muy de moda que tomen cursos de mindfulness, ¿cierto? Está súper de moda el mindfulness por todos lados, y eso no significa más que atención plena. En el mindfulness, o sea, que viene, por supuesto, de la vulgarización de la filosofía oriental, lo que se les enseña es poner atención plena en el presente, punto. O sea, a través de todas las técnicas que quieran, habidas y por haber, pero se trata de eso. Y fíjense cómo está relacionado, pues, este llamado espiritual con la atención. Y ahí vamos con otra reflexión sobre la atención. También la podemos dividir en dos dimensiones. Atención es hacer focus, o sea,
mi mirada absoluta haciendo focus en eso, atención, y también en su otra acepción de atender, ¿sí? Atender de cuidado. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando yo estoy llamado a esto, cuando mi llamado ha surgido para esto, yo reconozco que estoy atendiendo psiques, ¿sí? Que estoy atendiendo sujetos, que esos sujetos, fíjense que van a decir ustedes, no, qué duro y para lo que ganamos, ¿no? Bueno, esa es la otra parte, esa es la otra parte de la realidad. Bueno, sí, pero estos sujetos llegan ahí también para ser atendidos. No solamente, porque cuando estamos hablando de vocación docente, no estamos hablando solamente de los contenidos, ya dijimos, no solamente contenidos académicos, sino que este sujeto también llega a ser atendido en esa doble atención. Ponerle atención, hacer focus, mirarlo, ¿sí? Escucharlo. Te escucho, te escucho. Escucha. Acuérdense, cuando estamos hablando en lacaniano, ¿no? O en psicoanálisis, la escucha es distinto del oír, ¿no? Escucha, escuchar. Escucho lo que me dice, con qué palabras me lo dice, en qué tono me lo dice, con qué velocidad me lo dice, en qué momento me lo dice, me interrumpe o no para decirlo, ¿sí? Eso es atención, focus. Y luego atender, es decir, este, cuando escucho, atiendo porque estoy haciendo escucha. Y entonces me dice, y ya me tocó esta experiencia terrible, la verdad es terrible porque me generaba mucha angustia. Tuve un estudiante que siempre antes de preguntar me decía, disculpe la pregunta tonta, disculpe lo tonto de mi pregunta, disculpe la pregunta tonta, disculpe, y entonces en mi escucha, ¿no? Me generaba mucha angustia porque dije, bueno, este es un trabajo arduo, porque hay que llevar a este estudiante a eh, la seguridad, ¿no? Al puerto seguro de que las preguntas no son tontas nunca, jamás. Y trataba en la respuesta de decirle, mira lo oportuno de tu pregunta, mira a lo que nos lleva tu pregunta, o sea, tu pregunta efectivamente nos lleva a ver un tema que habíamos dado por sentado o una dimensión que habíamos dado por sentada, pero gracias a tu pregunta, que nunca podría ser tonta, lo estamos abordando y lo estamos dejando claro, ¿no? Pero ese es un puerto seguro, eso se construye, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esto de mis preguntas son tontas? ¿No? Por supuesto que hay ahí toda una experiencia psíquica puesta y que nosotros al hacer focus, poner atención, estamos reconociendo esto. Si yo oigo y no escucho, ¿no? Entonces no reflexiono sobre todo esto. ¿Qué hay detrás de eso de mi pregunta es tonta? Siempre, ¿no? Para iniciar. Y otra anécdota bonita que quisiera yo compartirles para que vean este poder de significación y resignificación que tenemos los docentes, y en este asunto de la atención, ya daremos a los que les interese, estamos, Gustavo, que siempre es una mente inquieta y preciosa, porque además siempre trata de cooperar socialmente con los problemas, ¿no? Para hacer una mejor sociedad y la docencia, decíamos, es una manera de lograrlo. Daremos en algún momento un curso que trate sobre la atención psicoafectiva en el aula, porque precisamente tenemos que mirar este aspecto del poder docente sobre eso y tiene que ver con la atención. Entonces, fíjense, les cuento otra anécdota muy bonita que me permitió aprender demasiado, ¿no? Para generar un ambiente en el aula adecuado, hay que reducir la ansiedad y se reduce la ansiedad simple y sencillamente siendo sistemáticos con la forma en la que evalúas, siguiendo tu programa, diciéndoles, a ver, aquí no hay sorpresas, no crean que yo voy a llegar un día y les voy a decir, examen sorpresa, cierren todos sus libros. No, los exámenes tienen fecha, tienen en guía de exámenes, reduzcan la ansiedad, no estamos para atemorizar a la gente,
No estamos, si disfrutan ustedes de atemorizar a la gente, pues a lo mejor su lugar no es la docencia, ¿no? Si disfrutan ustedes de que la gente les tenga miedo, pues a lo mejor no es por ahí, no es la docencia. Entonces, no estamos para atemorizar gente, no estamos para causar ansiedad, estamos para otra cosa. Entonces, reducir la ansiedad se reduce la ansiedad simple y sencillamente siendo sistemáticos con los rubros. Te voy a pedir esto, te voy a pedir lo otro, esto tiene tal valor, esto tiene el otro valor, y pues eso la dirección, ¿no? Reducir la incertidumbre reduce la ansiedad. Entonces, en estas comunicaciones que tengo ahora por el programa emergente de la UAM, porque doy clases en la UAM, entonces esto que antes se hacía en aula, que era entregar los rubros de manera personalizada a cada uno de los estudiantes, la calificación final, pues ahora se hace por correo electrónico, pero es igual, se entrega con muchísimo respeto todos los rubros, la cantidad que obtuvo en cada rubro, la suma total, etcétera, etcétera. Y con un estudiante me di el tiempo además para decirle, ¿no? O sea, no solamente entregar los resultados, sino además para decirle, a ver, mira, fulanito, si lo miras bien, en el primer examen saliste muy bien. En el segundo examen no sé qué pasó, no te comunicaste, me hubiera gustado que me dijeras, estos temas no los entendí, esto tuve un problema, a mi mamá le dio COVID, ¿qué pasó? Porque la diferencia de calificación entre primer y segundo examen están así. Ahora, fíjate que aquí tu participación, esto y el otro, y terminé, les quiero contar, con una, con una especie de regaño, porque soy mamá, ¿no? Entonces los regaños se me dan, uy, vieran, ¿no? Y eso de la chancla, bueno, soy experta. Entonces, terminé con una especie de regaño en mi correo electrónico y le dije, espero que esto no se vuelva a repetir, porque eres un estudiante brillante. No sé qué pasó, pero espero que no se vuelva a repetir. Me tomé el atrevimiento de hacerlo. En ese momento me nació. La respuesta del muchacho me impactó, les digo, de verdad, quería yo llorar, ¿sí? Porque sintió la atención plena y me dijo bien emocionado, maestra, muchas gracias por preocuparse por mí. Yo le juro que esto no va a volver a suceder, se lo prometo, discúlpeme, ¿no? O sea, como que sí nos tomamos, o sea, se tomó en serio el regaño y entonces se crea ahí, fíjense, el asunto de, sí le intereso, sí me miró, sí se dio cuenta cómo bajé de calificación, sí se dio, o sea, sí estuve ahí para ella, ¿sí? A veces les digo, por las condiciones de la docencia, es muy difícil hacer esto. Cuando he dado cursos para profesores sobre esto, me dicen, oye, sí, Elena, pero bueno, cuando tienes 40, o sea, pues a ver, que ponles atención a 40, ¿no? Pero nada más lo digo para que vean la importancia del sí te estoy viendo, sí te estoy viendo cómo bajaste de calificación y estoy viendo también que eres brillante y estoy viendo también que puedes dar más. Y no lo vuelvas a hacer. Hoy, bueno, el chico quedó, ¿sí? Fascinado y para mí fue una experiencia docente maravillosa, porque a veces dices, fueron 3 minutos más que me tomé en ese correo, porque cuando me pongo a mandar correos, además me pongo a mandar 60 correos de esos, ¿no? Y entonces, mecánicamente, pum, pum, ¿no? Y entonces dije, a ver, fulanito, aquí, mira, como puedes mirar. Y entonces, 3 minutos más, la significación y la resignificación que él vivió con ese correo, pues no fue algo de 3 minutos. A lo mejor lo que uno le dice a un estudiante es para toda la vida, para toda la vida. A mí me tocó también vivir como estudiante, lo cuento, que es una experiencia muy bonita, un regalo de la vida que yo recibí muy jovencita. Y mi profesor de filosofía en el bachillerato, porque yo hice prepa, me dijo, por uno como tú en cada generación, vale la pena hacer esto. Ay, bueno, en serio, de verdad yo recuerdo esas palabras y se me enchina la piel todavía, ¿no?
Y se me ha enchinado más la piel porque la vida me ha dado el regalo maravilloso de repetirle a mis estudiantes esas palabras y de decirle de verdad que por uno como tú, o sea que yo ya siento ahora lo que sintió ese profesor al decirme eso a mí, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad de sentirlo y decir, ay, qué bárbaro este garbanzo de libra que me llegó, ¿no? Y entonces tienes la oportunidad de repetir esas palabras y lo que esas palabras significan para ti el resto de tu vida es impresionante. Y fíjense ustedes, si hacen una reflexión ustedes en su propia experiencia como estudiantes, eh, van a ver que recuerdan con amor, que recuerdan con cariño a algún profesor en su vida, ¿sí? Que un profesor dio más que todos los demás profesores y se lo reconocen, ¿sí? Ese profesor fue el que hizo el objeto de estudio amable en el doble sentido, en el sentido de lo acercó con amabilidad a ustedes e hizo que ustedes lo amaran. Y he tenido estudiantes que me dicen, tuve un tan buen profesor de sociología o tan buena profesora de sociología que por eso estoy aquí, matriculado ahorita en sociología, ¿no? Hicieron amable el objeto de estudio. Entonces, por supuesto que yo también tuve la oportunidad de encontrarme con ese maestrazo en la vida, dotado de una pasión por esto, ¿no? Que algunos, algunos compañeros en mi experiencia como estudiante decían, es que es estandopero, ¿no? Y fíjense que les voy a contar que esto es una reflexión también muy importante, porque la acción docente, para hacer amable el objeto de estudio, requiere de que nosotros acerquemos ese objeto de estudio de una manera tal, performativa, ¿sí? Que pongamos el acto performativo ahí en escena, ¿no? Y entonces fíjense cómo vamos a reflexionar sobre la otra capacidad docente que podemos tener, que es el aula es nuestro on stage, nuestro escenario. Y vamos ahí, fíjense, no importa que nosotros, así como on stage, como los artistas, ¿no? Que acabas de perder un familiar, que te acaban de hacer enojar horrible, que te encendieron la licuadora, que el perro no deja de ladrar, que el gato, que más ahorita que estamos en nuestras propias circunstancias de vida. Pero tú en el momento en que apareces ahí, on stage, ¿no? Apareces para darte todo. Cuando doy estos cursos para los profesores, fíjense, por ejemplo, en mis manos, ¿no? O sea, yo soy de esas personas que les cortan las manos y las dejan mudas, ¿no? Pero además, siempre les digo a los profesores, he dado estos cursos además para la práctica docente en aula virtual, y entonces les digo, es muy importante la luz, ¿no? Que nos vean el gesto, que seamos expresivos, como teatreros, o sea, como personas que hacemos teatro. Porque hacer amable el objeto de estudio es darle a esta transmisión entonación. ¿Se imaginan ustedes que nuestras clases en la UAM Xochimilco son seminarios muy largos, no son sesiones de 40 o 50 minutos, son seminarios muy largos? Entonces, ¿se imaginan ustedes que en esa conducción para llegar a un objeto de estudio, para entenderlo, no hubiese entonación? Estaríamos todo el tiempo así porque la sociología dice que debemos nosotros analizar la acción social y entonces los clásicos lo que nos dicen. ¿Se imaginan ustedes eso? 2 o 3 horas. No, bueno, y más por Zoom, pues los muchachos apagan su cámara y se duermen, ¿no? Entonces, fíjense lo importante de hacer amable el objeto de estudio a través, como decían de este profesor, ¿no? Es que es estandopero. Pues sí, llegaba al aula y se subía al stand-up, ¿no? Y se ponía on stage y entonces personificaba
relaciones de poder, ¿no? casi que significa ahí la lucha a muerte por la definición política. Y entonces esa simple entonación, ese simple entregarnos a la escena, es ya un regalo para hacer amable el objeto de estudio. Entonces, como está corriendo muy rápido el tiempo y la verdad es que a mí esto me puede dar para 3 horas, me voy a ir al último punto que me parece muy importante de reflexionar, que es sobre esta pasión, este llamado al que nosotros nos entregamos, pues es un llamado a la comunidad, fíjense, porque tiene su dimensión mística y lo místico tiene que ver con la comunidad. Por eso dice en la Biblia, ¿no? En la Biblia se habla de una comunidad y es la comunidad en el Segundo Testamento de cristianos. Ese es el prójimo, la comunidad. Y esto tiene que ver con, me parece que es la responsabilidad de la acción docente, que es decirles también nosotros, hacerles llegar ese comunicado como cable, de cobre, hacerles llegar ese comunicado de que lo que nosotros hacemos, de que ese trabajo que vamos a desempeñar en la vida, de que esa profesión que nosotros vamos a desempeñar en la vida, no es un acto solipsista, egoísta, individualista, que lo único que nos va a permitir hacer en la vida es comprarnos un coche o una casa o irnos de viaje. No. Me parece que una de nuestras responsabilidades más grandes como profesores es volverlos a llevar a la reflexión sobre lo cívico, sobre la ciudadanía, sobre lo humano. Y entregarnos pues a una misión humanista. Entregarnos a una misión humanista en el sentido de formarlos todavía, porque estamos, la verdad es que yo reconozco y he tenido la oportunidad de platicar con mis profesores de posgrado, yo reconozco que todavía en el doctorado estaba yo en un proceso de formación. Y hay algunos profesores que dicen, no, nosotros aquí ya no formamos, pero me parece que es muy importante que nos demos cuenta que en esta relación docente, ¿no? De estudiante, profesor, sí sigue habiendo en todo momento una relación, un proceso de formación. Y esta formación no solamente tiene que ver con esos conocimientos, esas habilidades técnicas que nosotros en cualquier rama de la ciencia estemos enseñando, sino que tiene que ver también con la formación de ese espíritu social, de esa responsabilidad cívica. Y esto se resume en una frase muy común y muy famosa que ustedes conocen, y no porque la diga yo, sino porque la dijo en su momento en un discurso político John F. Kennedy: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Entonces me parece que también nuestra responsabilidad docente, nuestra misión es reflexionar sobre eso. Nuestro servicio para con el otro tiene que ver con un servicio para con la sociedad, para con la comunidad política, y lo que nosotros estamos formando ahí son seres humanos, no seres individualistas que van a competir y que van a salir y a romperse la cara con otro por un trabajo, sino seres que van a cooperar en términos durkheimianos, ¿no? En unas sociedades complejas en donde se reconocen que las necesidades de unos solamente pueden ser subsanadas con el trabajo de los otros, ¿no? Pero sobre todo poner atención en esta dimensión de la formación como formación de ciudadanos, de humanos comprometidos. Además, yo siempre se los digo, el tiempo que les está tocando a los jóvenes que formamos, ya es un tiempo en donde parece que además se ve comprometido el ambiente con el cambio climático. Entonces ya es una relación con el mundo y con la naturaleza que se debe empezar a configurar de otra manera. Y me parece que nuestra autoridad docente también nos invita o nos pone encima, si quieren verlo ustedes así, con esa responsabilidad de qué va usted a salir a hacer por su sociedad, por su comunidad, por su país, porque no lo estamos formando para que usted salga de aquí y tenga un sueldo de X cantidad de pesos, ¿no?
sino para que cumpla usted con una función social, que además debe estar ligada a la ética y a la moral, una reflexión ética y a la moral de su tiempo, el tiempo en que le tocó a usted vivir. Y me parece que esa también es una oportunidad para resignificar al otro, fíjense, no ya como sujeto de aprendizaje, sino como un sujeto social comprometido en su comunidad política, dotarles de una dimensión social que ahorita está perdida por los tiempos en los que estamos viviendo, de egoísmo e individualismo imperante, que es, por cierto, ahora que me decía Gustavo, el patos posmoderno, ¿no? De esto del patos posmoderno, pues se puede ver también ahí, en el individualismo, en el egoísmo imperante que está configurando todas las relaciones sociales. Entonces, me parece que esa es otra oportunidad interesante para que nosotros nos demos cuenta y tomemos conciencia de lo que podemos lograr en la resignificación de esos estudiantes que nos llegan al aula. Por último, quisiera decirles que he tratado desde que estoy dando estos cursos que me han dejado reflexionar muchísimo para profesores, que vengo yo de una época en que al estudiante se le llamaba alumno, ¿no? Y ya saben ustedes que la connotación de alumno es alumini, sin luz, ¿no? El alumini es el sin luz y el profesor era la luz, ¿no? El que le iba a dar luz al alumini, al alumno. Ahora, cuando nosotros ya estamos hablando de estudiantes, reconocemos que ese otro, aquel que llega al aula, está dotado ya de una serie de experiencias, de una serie de conocimientos y de un background que desde su lugar en el mundo puede contribuir a la construcción del objeto de conocimiento. Es decir, ya no soy yo, pues, el que va a dotar de la luz, sino que vamos a construir la luz juntos. Y eso me parece que es una cosa que también nos puede ayudar a relacionarnos de otra manera si empezamos a quitarnos a lo mejor esta idea de que nosotros somos los únicos que tenemos la luz. Y con esto, bueno, termino para dar la oportunidad a la conversación, a las experiencias, a las dudas, a los reclamos, ¿no? A cualquier cosa que quieran. Les agradezco mucho hasta este momento. Gracias, doctora. Pues nos dejas pensando, bueno, primero justo en lo que empezaste a decir, si estamos en el lugar correcto, ¿no? Si es los que nos dedicamos a la docencia, si realmente es el lugar y creo que sí tiene que ver con preguntarnos si es lo que nos gusta, ¿no? Que creo que es una de las cosas iniciales. Bueno, pues vamos a dar el pie a las preguntas, por lo menos ya aquí ahí ya se están surgiendo algunas. Ha levantado la mano Erika Pichardo, entonces le damos la palabra. Erika, te escuchamos, te escucha la doctora. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos, Erika. Sí. Gracias, doctora, buenas tardes. Y Gustavo, pues yo soy totalmente pues caí aquí de pura sorpresa porque un amigo mío posteó esto en Facebook y me llamó mucho la atención el tema, porque es un tema que en lo personal yo nunca había escuchado a una profesional hablar de este tema tan fundamental en la educación, por lo cual, pues primero que nada quiero agradecerle porque considero que efectivamente esa es una de las partes en las que ha estado la educación siempre en deuda con la sociedad educativa, porque no se enseña desde ese amor, desde esa pasión, desde esa entrega, sino se enseña muchas veces desde, pues no me quedó de otra, y pues aquí estoy como profesor, o desde esa postura de yo aquí soy el que dice lo que se tiene que hacer. Y bueno, no es la idea juzgar o criticar esas posturas, sino asumir que eso pues no abona a un desarrollo, a un crecimiento real, profundo, ¿no? No solamente del estudiante, sino también incluso del educando, ¿no?
Y pues básicamente lo que le quiero preguntar es si usted da estos cursos o hay una asociación, porque a mí me encantaría pertenecer a esto, que es lo que yo Sí. siempre he creído. Y pues ya estoy feliz de haber caído así como de sorpresa en este camino. Muchas gracias a los dos y muchas felicidades. Me fascinó su postura. No la había visto en nadie y estoy fascinada que alguien empiece ya a hablar sobre estos temas tan importantes. Gracias. Así es, muchas gracias, Erika. Sí, ya nos vas a dar oportunidad para echarnos el comercial. Pensamos que es muy importante que nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, nos empecemos a formar en esto. Este es el tiempo en el que estamos ya poniendo atención en las emociones. La pandemia además nos ha llevado mucho a discutir lo emocional, precisamente por todas las crisis de ansiedad, depresión que hemos tenido, las cifras de suicidio que aumentaron. Estamos poniendo un poco más atención en las emociones y nosotros en la docencia debemos, por supuesto, prepararnos como conductores, como los generadores de ambientes propicios para el aprendizaje, y los ambientes propicios son ciertos estados emocionales. Hay estados emocionales que inhiben el aprendizaje y eso es importante conocerlo. Entonces, por supuesto que ya no te separes de IMAC, tú sigue a IMAC en el Facebook. IMAC está siempre poniendo estas cosas muy, muy interesantes. IMAC me llama a mí mucho para discutir sobre psicoanálisis, sobre salud mental, que es muy importante. Fíjense, nosotros como docentes podemos afectar la salud mental de los estudiantes, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque somos capaces de atemorizarlos, porque somos capaces de generarles una ansiedad terrible, ¿no? Porque somos capaces de humillarlos, ¿no? Como dices tú, no estamos para criticar, pero bueno, con nuestra actividad docente, con los compañeros nos damos cuenta de que hay conductas inapropiadas para el aprendizaje de los muchachos, ¿no? Y hay conductas que pueden ser más apropiadas, que pueden generar otros ambientes de aprendizaje, pero como dices tú, efectivamente tenemos que empezar a reflexionar sobre el amor, sobre cómo estamos siendo llamados para esto. Y bueno, cómo se derrumbó el Estado mexicano y cómo de pronto todos empezamos a correr así detrás de las plazas que todavía había, ¿no? Que decían, aquí todavía hay plazas y entonces corre a la docencia y no importa que seas taxista, ahora métete a dar clases aquí, porque lo que se aspira a eso es a un trabajo no tan precario. Bueno, algunos de verdad que no tienen vocación para la docencia, que no saben ni siquiera qué es la docencia, ni que son capaces de impactar tanto en la vida de otros seres humanos en formación, pues están ahí. Entonces me parece que la discusión que nosotros que tenemos que tener en la esfera pública es una discusión sobre esto, la importancia de la docencia para transformar la sociedad, la importancia de las emociones para aprender, la importancia de la vocación para estar con esa responsabilidad frente a un grupo, y son temas que tenemos que empezar a discutir y nosotros formarnos en atención psicoafectiva en el aula. Psicoafectiva quiere decir que tomemos en cuenta al otro con su psique y nosotros con nuestra psique, y aparte creemos o creamos afecto en el momento, en la relación enseñanza-aprendizaje. Afecto para con el objeto de estudio y afecto, atención para con el otro que está ahí con nosotros aprendiendo algo. Entonces sí necesitamos formarnos en atención psicoafectiva en el aula, por supuesto. Y bueno, no te separes de IMAC porque IMAC va a poner todos sus esfuerzos en esto próximamente. Sería muy importante empezar a formar desde profesores de primaria en esta dimensión tan importante, profesores de secundaria, más fíjense cuando tenemos que formar personas que nunca se formaron para docentes. O sea, cuando tenemos profesores en secundaria que son profesionistas, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y luego en educación media superior y luego en universidad, que nosotros no estudiamos para ser docentes. Los profesores de primaria sí, las educadoras sí, ¿no? Que llevaron ahí algunas materias que tienen que ver con esto. Nosotros que estamos en los otros ámbitos, nunca, nunca. Simple y sencillamente llegamos, yo he corrido con la fortuna de la vida de llegar, estar frente al grupo y darme cuenta que me encanta,
que me encanta, que es lo mío. Y yo les voy a decir algo, yo corrí de la docencia así horrible, o sea, yo no quería ser docente, o sea, lo último que yo quería hacer en la vida es pararme frente al grupo. Cuando tuve que hacerlo, me descubrí ahí, ¿no? Así como les digo, on stage, en escena. Y dije, wow, wow. ¿Por qué? Porque además reconocí que pues soy la tercera generación de mi familia de profesoras. Mi abuelita fue profesora normalista, mi mamá fue profesora normalista y yo ahora también frente al grupo entregada a esto, la verdad es que con mucho placer, me da muchísima satisfacción, independientemente de cómo empiece la clase e independientemente de lo cansada que acabe en la sesión, mis clases, acabo muy feliz y por mi tipo de personalidad que es como obsesiva, termino siempre viéndome en las faltas y no me dije esto y esto no quedó bien claro y el ejemplo y el de esto y el otro, pero se trata pues de un compromiso que tiene que estar ahí. Entonces, bueno, qué bueno que caíste por aquí, Erika. Si tienes compañeros profesores, diles que vamos a empezar a discutir sobre esto. Me parece que es un cambio social que debemos de hacer. Fijarnos en las atenciones no es para nada de lo menos importante, es de lo más importante, ¿sí? Bueno, simple y sencillamente nos modifica el sistema digestivo, ¿no? O sea, las emociones inmediatamente nos modifican el sistema digestivo y nos pueden arruinar ahí todo lo que tiene que ver con nuestros procesos de los intestinos, ¿no? Entonces no es digamos, una dimensión que no debamos empezar a poner atención, sino al contrario, debemos empezar a poner atención en eso. Entonces, tengo aquí además en el chat una pregunta, consejos o recomendaciones, dice Saúl, que nos puede dar a los que queremos iniciar en el camino de la docencia. Y aquí viene lo trágico, porque mira, lo primero que tengo que decir es que lo que hay que hacer es pues encontrar trabajo, ¿no? Que la verdad no está tan fácil. Pero no vamos a hablar de lo triste, vamos a hablar de lo lindo, ¿no? Porque tenemos que generar emociones que nos echen para adelante y no que nos empujen al sillón a llorar y a deprimirnos. Entonces, bueno, lo que yo sí te recomendaría, Saúl, es que te prepares y te formes no solamente en los contenidos, no solamente que sepas tú preparar un sílabus, diseñar un sílabus, es un sílabus, tus contenidos, que sepas, que mires pues los sílabus, los programas que has tenido de tus profesores, que tengas una guía, que veas cómo se hace esto respecto a las sesiones, respecto a las evaluaciones, respecto a la forma de conducir la clase, que te vayas preparando en eso, pero que también te vayas preparando en esta cuestión de la atención y de la escucha. A lo mejor tú ya tienes amigos ahí que necesitan ser escuchados, escúchalos. Cuando uno escucha, insisto, cuando estamos preparados para la escucha psicoanalítica, nosotros sabemos que es importante no solamente el qué diga el otro, sino cómo lo dice. Cómo lo dice, en el lugar que pone incluso los significantes, ¿no? Si empieza con el yo, si empieza con el ella, si empieza con el papá, si empieza con la mamá, etcétera. Empieza tú a poner atención en esas cosas para que cuando estés ahí en el aula, tú como docente seas capaz de hacer una escucha y de poner atención. Y atención, reflexiona esto de la atención en esa doble atención, en esa doble acepción, perdón, la atención de mirar, así mirar algo, así hacerle focus, concentrarte en ello, y la atención de atender a las necesidades del otro. Pues igual, Saúl, te voy a decir lo mismo que les dije a Erika, no te separes de IMAC. IMAC está siempre haciendo estos cursos, estas conferencias. Por supuesto, estoy de acuerdo con Yolanda Díaz, es una hermosa labor, y por ser hermosa labor tan humana, fíjense toda la responsabilidad que tenemos encima los docentes con esos sujetos significantes que están en formación. Entonces es una hermosa y es una labor inmensa, dotada de muchísima responsabilidad. Hay que pensar sobre esta responsabilidad. Suri Sadaí fue mi alumna, muchas gracias, mi estudiante, perdón, ya ven como todavía tengo el disco pasado, fue mi estudiante, ya es ahorita licenciada en sociología,
no sé si se va a dedicar, si ya se dedica a la docencia, pero ella nos sigue, algunos profesores en todas estas cosas, y le agradezco mucho su atención, que esté ahí en ya prácticamente tarde noche de viernes. No sé qué haces aquí, Surizada, ahí si eres joven y es viernes. Gracias, Yolanda, por tu comentario también. Ok. Sí, aquí acabamos de poner, bueno, acabo de poner las redes sociales de IMAC para que nos sigan, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí estamos cargando mucha información y todos estos cursos que efectivamente nos dedicamos a esto de tratar de mover al otro, ¿no? Que es una de las cosas. Doctora, hay un par de manos también levantadas que me gustaría darles la palabra. Y recuerdo que esta entrevista con esta alumna, doctora, contaste una anécdota, a ver si nos la puedes compartir. Bueno, dos, en realidad. Me gustó mucho la de un profesor, colega tuyo, que le dijo a un alumno que era mejor hacerse su amigo para que no lo asaltara. Y bueno, ya la contarás si nos los permites, doctora, para que... Y la otra que no recuerdo. La otra, de la alumna muy inteligente, bueno, la estudiante muy inteligente que le dijiste que no debería estar ahí ya, que te aventó por ahí un borrador. Sí. Esa experiencia quizá nos pueda ayudar, y un poco también a Saúl, que comenta que quiere iniciarse o las quiere iniciarse, pues que no solamente es esto, ¿no? Tampoco no es todo color de rosa, ¿no? No te van a escuchar solamente porque estás ahí parado, sino también hay algunas complicaciones, ¿no? Que creo que también requiere fortaleza psíquica del docente, ¿no? O sea, que puede uno quebrarse en el caminar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no sé si nos quieres compartir estas experiencias, doctora. Sí. Fíjense que esto reflexioné también con esta fortuna que he tenido de dar este tipo de formación a mis compañeros docentes en la UAM Xochimilco de otra división, no de la división a la que yo pertenezco. Yo pertenezco a Ciencias Sociales y Humanidades y he tenido la oportunidad maravillosa de compartir con los docentes de biológicas y de la salud. Y ahí reflexionábamos una cosa muy importante. Nosotros, cuando nos dedicamos a la docencia, sabemos que nos estamos dedicando otra vez la curva normal, a la generalidad, al promedio, es decir, la educación es una educación diseñada para el promedio, para lo normal, digamos, y siempre nos vamos a encontrar estudiantes que estén por la colita, ¿no? Les decía yo, los más perezosos o los más activos, etcétera, etcétera. Y tuve en una clase de estadística, que todas estas son cosas que te enseñan, ¿no? Finalmente estaba yo empezando a dar clases en una universidad privada y estaba en clase de estadística y sí, tenía una estudiante tremenda que caía en lo grosero, ¿no? Entonces no me dejaba dar la clase, se puso a botarles cosas a sus compañeros, me botó un plumón al pizarrón, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hice fue que uno como que va aprendiendo, ¿no? A no enfrentarse directamente con la persona. Lo que hice fue detener la clase y decirles a todos los demás compañeros del grupo: no voy a terminar la clase hasta que su compañera salga a platicar conmigo, ¿no? Y en ese momento me quedé parada frente al salón, frente al pizarrón, hasta que los compañeros forzaron a la chica, que además ya todos sabían que era una chica problemática, con todos los profesores era igual. Entonces le empezaron a decir: no, oye, ya, salte, mira, ve a platicar con la profesora, salte, que no sé qué. Y entonces ya, pues la invitaron muy cordialmente en la Voz Popular a salir, y platiqué con ella. Y entonces le dije, bueno, en esos pasos, les quiero confesar que en esos pasos que yo di del pizarrón hacia el pasillo, sí tuve que calmarme, o sea, porque no es un docente, no es de palo, ¿no? O sea, si te están botando un objeto al pizarrón, pues es prácticamente una agresión. Entonces, bueno, también tú tienes que conducir el ambiente, ser consciente de que no tienes que hacer las cosas más grandes. Además, el contexto era una universidad privada, etcétera, etcétera. Entonces, en esos pasos me tranquilicé y hablé con ella
desde un lugar que yo reconocía. No quiero sonar pretenciosa ni presumida, pero les quiero decir que a veces sí se siente esto, y yo estoy segura de que hay estudiantes aquí que son mis estudiantes que se van a reconocer en esto. A veces la educación, el proceso educativo va muy lento para algunos de nosotros, ¿sí? O sea, sientes muy lento el profesor, sientes muy lento los contenidos, y mientras los otros apenas van, tú ya regresaste, ¿no? Y entonces empecé a hablarle a la chica esta desde ahí y le dije, ¿sabes qué, fulanita? Creo que lo que a ti te pasa es que te aburres en clase. Porque la verdad es que la niña no era mala, era muy buena. Entonces nosotros como docentes debemos reconocer que siempre aparecen esos casos, con personalidades distintas, pero esos casos, los casos que están por encima de la media, y la educación no está hecha para esos casos. Y tampoco la educación está hecha para los casos que están por debajo de la media, con la pena. Tampoco. La educación está hecha así, ¿no? En lo normal, normado de la normalidad, la general, lo estadístico, ¿no? Y entonces le dije, ¿sabes qué? El asunto aquí es que tú te aburres. Entonces, lo que tú estás tratando de hacer, botando objetos y llamando la atención de tus compañeros, es, pues eso, llamar la atención, porque quieres atención, porque estás aburrida, ¿no? Entonces, mira, yo te quiero hacer consciente de una cosa. A muchos nos pasó así en la escuela, nos aburríamos. Pero cuando existe ese aburrimiento, lo que puedes hacer, si los contenidos que estoy viendo, tú ya los viste, te parecen así súper facilísimos, que tú nada más con oír por acá ya me vas a poder contestar el examen y no hay problema, puedes sacar un libro, ¿sí? Y ponerte a leer ahí en mi clase, porque vas a estar con un ojo al gato y el otro al garabato, porque eres muy lista. Esta educación no es para ti. Si tus papás tienen la oportunidad de pagarte esta universidad, seguramente te pueden mandar a una otra mejor, que tenga el nivel que tú necesitas, pero este no es tu nivel. Si tú estás obligada a estudiar aquí y a venir a mi clase, lo que yo te proporciono es la oportunidad de que tú saques un libro y, ojo, tengas respeto para tus compañeros que no tienen tu capacidad. Para ellos es difícil lo que estamos viendo. A ellos se les dificulta y tú lo estás viendo. Entonces, lo que te voy a pedir es respeto. Muchas personas hemos sentido en muchos momentos lo que tú estás sintiendo, pero debemos tener respeto por los demás. Hay algunos de tus compañeros a cuyos padres les cuesta muchísimo trabajo pagar esta colegiatura. Tú no lo sabes. Entonces, respétalos, por favor. Entonces, fíjense, el asunto es cómo tratar de entender la posición del otro, ¿no? O sea, yo ya había visto que esta alumna era brillante, o sea, ya había visto pues que para ella no era absolutamente nada difícil lo que estábamos viendo. El asunto es que era incontrolable. Y bueno, en las universidades privadas no les quiero decir todas las experiencias que uno tiene, pero sí se va a encontrar uno casos muy difíciles de personalidades muy difíciles en el aula. Esa no fue la única. Tuve otro estudiante ya en la UAM Xochimilco también muy difícil. Bueno, van a decir ustedes, híjole, pero qué, o sea, a lo mejor qué paciencia, ¿no? Pero ese asunto también lo resolví con atención. Era un problema de atención de casa muy grave que este muchacho lo estaba conduciendo para la violencia, ¿no? O sea, lo dirigía hacia la violencia, ser muy violento. Entonces, lo que hice fue darle atención y escucharlo, hasta el momento en que empezaron a salir todos los problemas de casa, ¿no? Problemas tremendos, tremendos de casa que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, bueno, pues sí se requiere, pues atención, quiere decir que pues dejes un poco más de tu tiempo ahí, ¿no? Es decir, salir del aula, oye, ¿cómo estás? Y mira, y que cómo te va, y oye, pero ¿por qué le haces así a tu compañero? Oye, pero ¿por qué me interrumpiste así en la clase? O, ¿no? O sea, como ir teniendo las habilidades para, insisto, para crear otro ambiente que facilite que el otro también se abra
Fíjense que normalmente, bueno, es decir, en términos estadísticos, el dolor está asociado con la violencia, ¿no? O sea, si ustedes encuentran a una persona violenta, seguramente que si le rascan ahí a esa violencia, lo que van a encontrar es dolor detrás, ¿no? Entonces hay que poner atención en eso. Efectivamente, como dice Javier, perdón, Gobea dice, ciertamente cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, la educación pública tradicional y en grupo es castrante para los que tienen un CI más alto y bajo del promedio. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, y además en las condiciones laborales en las que nosotros estamos como docentes, pues es muy difícil hacer atención en estos casos específicos, ¿no? Bueno, he tenido de todos. En esa universidad pública, ¿para qué les cuento que tuve incluso una parejita de novios que no dejaba de expresarse todo su amor de la manera más salivosa y manosa que ustedes se pueden imaginar dentro del aula? Entonces yo, pues los conminaba, ¿no? A muchas cosas, incluso a salir del aula para que demostraran su amor con libertad y paciencia, y no funcionaba nada de eso, hasta que con la pena mi coordinadora me dijo, no, no puedes hacer eso porque es la sobrina del dueño. Entonces, bueno, o sea, para que vean todas las experiencias a las que uno se enfrenta, ¿no? Entonces, pues aprendí a dar mi clase también con ese amor y bromear respecto de ese amor y a veces ocupar esas expresiones de amor como ejemplo, etcétera, etcétera. Y uno va aprendiendo, ¿no? A incorporar ciertas situaciones que quizá de pronto miras como imposibles de cambiar. Y luego, no sé, me dijiste de otra, Gustavo, o ya dije las dos. La otra del profesor que dijo Ay, de... esa fue terrible porque nosotros en la UAM Xochimilco, yo soy Pantera Negra Xochimilca de licenciatura, de formación. Nosotros en la UAM Xochimilco, los estudiantes de la UAM Xochimilco, pues no provenimos de las Lomas del Pedregal, ¿no? Ni de Polanco, y mucho menos en sociología. Entonces, la mayoría de los estudiantes provienen de entornos como Chalco, como Iztapalapa, de entornos difíciles, muchos de ellos vienen del trabajo en la tarde, sus papás no son profesionistas, son la primera generación que está teniendo educación universitaria, etcétera, etcétera. Y como estudiante me tocó presenciar una cosa espantosa de la cual aprendí mucho también. Les digo, nosotros en la UAM Xochimilco tenemos mesas redondas. Entonces el profesor daba vueltas así atrás de nosotros, sentados en mesa redonda, y teníamos un compañero cuyo aspecto era como de un chico banda, ¿no? Entonces el profesor se paró atrás de él, pero yo tenía enfrente al compañero, se paró atrás de él y lo agarró de los hombros así, parado, ¿no? El profesor parado y le dijo, no, cuate, de ti más vale ser amigo, porque tú sí eres de los que asaltan, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver la expresión del compañero en su rostro cuando, imagínense la gestualidad, pues, ¿no? O sea, agarrarte de los hombros así arriba, ¿no? O sea, te está significando inmediatamente como pues como chico banda que hay que tener cuidado, independientemente de tu experiencia, pues, de lo que tú eres, o sea, por supuesto no era banda, nosotros los que lo conocíamos no es que se dedicara a delinquir, simple y sencillamente venía de un estrato social muy, muy desfavorecido y por su aspecto así le dijo el profesor y su cara fue, no les quiero decir, de un dolor tremendo, ¿sí? Por eso les digo que seamos nosotros bien conscientes de ese poder que tenemos en aula y de lo que pueden causar nuestras palabras en la resignificación de los estudiantes, ¿no? Entonces, pues no sé si haya algo más por ahí. Hay un par de manos levantadas, doctora, no sé si das oportunidad. Sí, bueno, tenía la mano levantada hace rato Guadalupe, no sé si aún quiera comentar algo Guadalupe, y Mayola también tenía su mano levantada. No sé si. Sí, hola, buenas noches.
Bueno, es que yo he tenido la suerte, yo estoy en la Universidad UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, me he encontrado con profesores que son muy humanos. Pero yo he escuchado las clases en línea de mi hijo, ahorita que han estado, y bueno, en línea, y me parece que los tienen como muy sujetos, les están como aumentando demasiado la presión. Han pasado, de hecho yo estaba discutiendo con una de mis profesoras que han pues, cambiado lo que antes era la regla, la vara y el gisesazo, ahora por una presión que los tienen, yo escucho que les dicen, pero no muevas la boca, los ojos al frente, ¿a dónde fuiste? No puedes apagar la cámara. Los tienen como presos, entonces sí, yo he visto a mi hijo, le han dado unos problemas gástricos terribles, incluso, pues yo escuché un compañero que vino aquí a la casa y pues yo en silencio nada más escucho lo que comentan. Y este niño también está en arquitectura y él está pasando por la misma violencia, porque es una violencia ejercida por parte del profesor hacia ellos. Les dicen groserías. Estuve también platicando con otra doctora y lo mismo, le están, pues como que hasta parece que les ponen el pie, ¿no? Porque por un minuto que no entreguen un examen, ya no los aceptan, etcétera. Entonces, doctora, yo quisiera preguntarle algún consejo cuando para los alumnos, cómo pueden comportarse o cómo pueden lidiar con profesores que son de pues de esta clase que no tienen vocación, o no sé si estén sujetos también ellos a muchísimo estrés, porque ellos en manera pues vertical son los que tienen el poder, ¿no? Y tienen la calificación de ellos y pues si ellos quieren se los sacan, ¿no? De la clase. He escuchado varias ocasiones que porque fue al baño alguien, ya lo sacan del examen, ¿no? O porque no escuchó su nombre la primera, pum. ¿Cómo se podría como conducir un alumno hacia un profesor de esta clase? Bueno, la pregunta es muy buena, pero fíjate que simple y sencillamente por la relación, como dices tú, que en este sentido se está haciendo o se está construyendo una relación vertical, el estudiante está eh, no empoderado para poder modificar la conducta o la relación con el profesor. En ese sentido, cuando ya son universitarios y están ya atendiendo, ellos ya se están dando cuenta que hay violencia, directamente, que hay violencia, que hay arbitrariedad, ¿no? Que hay todas estas formas de conductas sorpresivas, de enojo, de frustración de parte del profesor y que en ese momento se saca el castigo o la reprimienda de la manga, porque, o sea, igual y les digo, tú disminuyes la ansiedad si dices, a ver, el que no me conteste su nombre, lo voy a decir 3 veces y el que no me conteste tiene falta, o lo saco en ese momento de la sesión. Es decir, pero tú dices las reglas y las reglas claras, ¿no? Y entonces ahí ya disminuyes este ambiente de terror. Pero el estudiante en este sentido, de manera así, ¿no? Solo, por ejemplo, si es tu hijo el que empezó a tener problemas gástricos, ahí lo que se tiene que hacer, fíjate, vamos a volver a los dichos, la unión hace la fuerza. ¿En qué sentido? El profesor, por supuesto, que está dotado de poder y de autoridad, eso ya lo vimos, y además tiene una posición institucional, tiene mucho trabajo administrativo y eso nosotros también tenemos que decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, tiene una serie de cosas que entregar que pues a lo mejor le fastidian tanto que ya el acto de estar en aula pues es así como el que viene a derramar, la gota que viene a derramar el vaso. El asunto es, los estudiantes, y lo han hecho en la UAM Xochimilco ha sucedido, los estudiantes cuando se sienten en este ambiente de presión, de terror, de amenaza, de violencia, lo que hacen es unirse, organizarse, ya sabes, buscar a la autoridad con la cual arreglar este asunto. A mí me sucedió también cuando era estudiante de maestría, tuvimos una personalidad muy difícil como profesora y entonces lo que se hizo fue platicar como grupo con el coordinador, ¿no?
A ver, así lo resolvieron en ese momento, fue una junta de estudiantes, la profesora y las autoridades del instituto, ¿no? Y entonces, a ver, escucha a los estudiantes, mira cómo se sienten y así, y tú dijiste esto y aquí a este lo insultaste y este sí, profesora, porque así me dijo esto. Entonces, ¿qué es lo que puede haber ahí? Organización de parte de los estudiantes. Si no es solamente uno que tiene problemas gástricos, sino que son 5 y que empiezan a tener además problemas de sueño y que empiezan a tener a lo mejor dermatitis, etcétera, etcétera, pues sí es algo que lo tienen que manejar de manera organizada. Ahora, si no estamos hablando de universitarios, si estamos hablando de chicos que están en la primaria o de chicos que están en la media básica, pues son los papás ahí los que se tienen que organizar, ¿no? O sea, son los papás los que tienen que decir, a ver, los papás son ahora los que nos están oyendo ahí en las aulas, como decimos las cosas, qué cosas decimos. Entonces los papás también pueden tomar acción con esto y organizarse, precisamente para hacer consciente a los profesores de los ambientes que están generando y de la relación que están generando con los estudiantes, que son relaciones y ambientes muy importantes para el aprendizaje. E insisto, lo inhiben. Nada más que hay algunos profesores que no tienen o la vocación o la formación para darse cuenta de que inhiben los ambientes de aprendizaje. Entonces, a veces los papitos y las mamitas pueden lograr que el profesor se dé cuenta, pues ni modo, con una llamada de atención de sus supervisores, ¿no? Eso podría ser, porque tú de nada serviría que tú le digas a tu hijo o al compañerito o a quien sea, pues no hagas caso, no te estreses, medita, haz ejercicio, ¿no? O sea, si de todas maneras está enfrentado a una relación en donde está siendo sometido, humillado, violentado, amenazado, etcétera, ¿no? O sea, estamos viendo que la fuente del malestar emocional, pues es esa relación, ¿no? Entonces, esa relación tiene que modificarse. Y es que yo lo digo como un fenómeno que he visto, porque yo antes pensaba que solo era mi hijo, ¿no? Pero, o quizá algún otro compañero, pero yo he visto, a lo largo que he platicado con algunas personas, sí que son alumnos de la UNAM en su mayoría, una chica que está en odontología, otro que está en medicina, mi hijo que está en veterinaria, otro que está en arquitectura. Entonces ve que ya no solo es él, sino que es un fenómeno que se está dando. Sí. Y Sí, por eso, Mayola, gracias. mantente en contacto con IMAC, Mayola, no te nos pierdas por ahí y vamos a seguir platicando de esto. Sí, muchas gracias, doctora. ¿De Claro que qué, no. Guadalupe? Ahí seguiré al pendiente de todo lo que saque el maestro Gustavo. Ok, Me estoy muchas gracias. me estoy volviendo fan de IMAC. De IMAC, qué bueno, Sí. qué bueno, vuélvanse fan de IMAC y además tienen descuento. Ok, gracias. Oigan, nada más quisiera terminar con este último comentario que hizo Guadalupe. Mira, Guadalupe, cuando yo estudié el doctorado, estuve en una relación tensa con una profesora en doctorado. Y era doctorado, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con los niveles. Igual podemos encontrar en preescolar una persona con una personalidad terrible que se frente a grupo, ¿sí? Igual en doctorado, o sea, esto no tiene que ver con los niveles. O sea, no creas tú que por llegar a la UNAM, a una universidad privada, te va a librar de esto. No, no, lo que pasa es que, insisto, en ciertos niveles están formados para enfrentarse a grupo y en otros no, somos profesionistas frente a grupo. Entonces, ahí todavía vamos a encontrar lo peor, pero los que están formados no quiere decir que sean muy buenos. Igual y pasaron las clases de noche, de panzazo, de muertito, como les digo yo a algunos estudiantes, ¿no? Hay algunos que van de muertito. Bueno, pues igual están así frente al grupo. Entonces, no tiene que ver con niveles, Guadalupe, tiene que ver con que nos demos cuenta, por eso insisto yo en la pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Quién soy yo? ¿Qué papel tengo? Tiene que ver con la reflexión. Gracias. ¿De qué? Pues bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a cerrar ya la sesión y la charla. Pues hay muchos comentarios, te felicitan, te agradecen y bueno, están como muy contentos y efectivamente vamos a seguir haciendo como varios trabajos, ¿no? Porque particularmente IMAC pues es orientada al tema de la salud mental y no solo a la atención, sino al trabajo de investigación de los temas sobre salud mental.
Entonces, pues te agradezco, doctora. No sin antes, bueno, solicitar tu apoyo, doctora, porque esta conferencia es una conferencia con rifa de libros. Entonces, hay algunos que se inscribieron. Tenemos aquí, por lo menos en la lista, 6 personas que están inscritas para la rifa de libros, que son 2 libros de Paulo Freire, que es sobre la vocación efectivamente del docente, y algunas líneas sobre, particularmente un libro que se llama Enseñar sin recetas, ¿no? Que es muy, muy bonito y apunta a esto, ¿no? Que a veces nace el espíritu de la vocación. Pero bueno, doctora, me gustaría que nos ayudes a sortear estos libros y como te decía, hay 6 participantes y me gustaría que del 1 al 6, doctora, me colocaras por orden. Vamos a dar el premio al tercer número que pongas. Me gustaría que colocaras en el chat 3 números del 1 al 6. Tú elígelos así al azar. Y el tercero que elijas, pues será el ganador de estos 2 libros de Paulo Freire. Bueno, ahí nos puso ya 4, Y 8 no, ¿verdad? 8 no cuenta. no. 4, 6. Ajá. Y 3. Perfecto. Muy bien. Pues voy a proyectar la lista para que veamos, déjenme subrayar al ganador para que aparezca en pantalla. Y en este momento, me parece que aquí están los participantes. Voy a proyectar. Ahí va. Ahí se va a proyectar. ¡Wow! Pues ahí tenemos. El número 1 era Saúl Pérez, que se quería dedicar a la docencia. Pues muchas gracias, Saúl. Segundo era Carla Elizabeth. Tercero, que es el ganador, Carlos Said. El cuarto, Yolanda. Y 5, Cassandra. Y el 6 es Mayola, que se retiró, pero ahí están los ganadores. Entonces, Carlos, felicidades, has sido ganador. Nos vamos a comunicar contigo para ponernos de acuerdo de la entrega de tus libros. Y con esto, doctora, pues cerramos la sesión del día de hoy. Te agradezco muchísimo, muchísimo gracias por el tiempo, el espacio, la dedicación y sobre todo por la pasión que tienes con estos temas y con IMAC, que te queremos muchísimo, doctora. Así que, pues, te agradecemos nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron. Espero que tengan una buena tarde. Nos estamos viendo pronto. Síganos, ahí están las redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo. Tenemos más conferencias. Viene conferencia de psicoanálisis sobre clínica del vacío. Y mañana hay una conferencia sobre danza y psicoanálisis para que se conecten. Síganos ahí en redes sociales. Ahí está la liga. Y nos vemos el día de mañana y en la semana. Gracias, doctora. Que tengas Gracias a ustedes, gracias, tarde. Said, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias, IMAC. Hasta luego. Que todos estén muy bien. Gracias, doctora.